Está lista la maestra en gestión del agua Natalie Seguín Tobar, quien es ingeniera, además física, y quien ha estudiado pues todas estas digamos situaciones que se padecen con el agua potable. Muy buen día, Natalie. Muy buenos días a ustedes y a todo su auditorio. Pues estamos platicando, maestras, precisamente sobre estas problemáticas que se enfrentan y que ya han sido ubicadas a través de este estudio que se hizo en Bebederos, de cómo hay 198 municipios donde se han encontrado residuos de arsénico por encima de los niveles permitidos, así como en otros 227 municipios con fluoruros y en 598 municipios con coliformes fecales, también en niveles pues que no son aceptables en torno a la calidad del agua, y nos gustaría pues conocer su opinión al respecto de cómo esto impacta pues en la salud y cómo podría el país salir de esta problemática. Sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, un poco para ahondar en los datos que justamente plasmamos en la página de agua en escuelas y que lanzamos hace más o menos un año. Sí me gustaría precisar, por ejemplo, que sí tenemos 24 estados del país que tienen más de 100 escuelas con contaminación, pasando, digo, desde 100 escuelas hasta, digamos, el estado de Campeche, que tenemos más de 485 escuelas que tienen algún tipo de contaminante. Cuando pasamos a nivel, digamos, a estudiar estos mismos datos desde los municipios, bueno, sí tenemos municipios que tienen hasta 130 escuelas con niveles de contaminación alto, ¿no? En Campeche particular, eh, en Campeche, en Puebla, en Veracruz, en Chiapas, Hidalgo, tenemos más de 250 escuelas con altos contaminantes y esto pues no puede ser posible. Lo hemos señalado, hemos dado a conocer estas cifras que son, me imagino que el doctor Fermín pues ya precisó que son cifras oficiales, que son cifras que fueron, digamos, en su momento medidas para un proyecto de agua en bebederos. Y lo que nos encontramos, pues realmente arroja señales de alarma. No puede ser posible que se esté proveyendo agua en escuelas con estos niveles de contaminación. El hecho de que llegue a las escuelas, bueno, simplemente es porque tenemos esos datos, pero el agua que está llegando a las escuelas está también llegando a todas las comunidades que se encuentran alrededor de estas escuelas. Eso quiere decir que si hacemos un poquito un ejercicio de transferencia, pues hay muchísimos más población que está recibiendo una muy mala calidad de agua. Entonces, sin duda, lo que mencionó el doctor Fermín, bueno, que es importante poner en la mesa el tema de calidad de agua. Yo iría más profundo y decir, tenemos que poner en la mesa el tema del monitoreo continuo y la presentación de esta información a la ciudadanía de forma continua. Es, digamos, la razón, el hecho de que nosotros como ciudadanos no contemos con esta información de forma accesible, de forma desagregada, de forma inmediata, ¿no? Que podamos decir, pues el agua que llega a nuestra comunidad es de buena calidad, la podemos beber. Esta es una de las razones por las cuales hoy en día somos el país de mayor consumo de agua embotellada, y eso no puede ser porque no somos un país con un poder adquisitivo alto, vivimos, es un país que tiene más de la mitad de la población en pobreza y no es posible que tengan que estar pagando un alto porcentaje de sus ingresos en conseguir agua de calidad para no enfermar. ¿Por qué? Porque además las consecuencias pues son muy fuertes. Ahora, esto por un lado. Por el otro hay que entender de dónde es el origen de estos contaminantes. Bueno, tenemos contaminantes que son incluso materia fecal, ¿no? Que en ese sentido estamos hablando de una falta de saneamiento en el agua, y esa es otra grave problemática que tenemos en México. El saneamiento, el acceso al saneamiento, por un lado, que es el acceso como derecho humano, no está asegurado totalmente.
¿Esto qué conlleva? Que en muchas poblaciones rurales o periurbanas, pues no tengan sistemas de recolección de las aguas usadas, digamos, de todo lo que conlleva materia fecal o incluso aguas grises, pero esas son menos problemáticas. Pero digamos, las aguas negras terminan siendo vertidas en la primera barranquita que se encuentra o el primer riachuelo que se encuentra, y esto genera una serie de consecuencias de agua en los cursos de agua, ¿no? Pero por el otro lado también tenemos contaminantes como arsénico, como fluoruro, que están vinculados a la manera en la que se gestiona el agua, la manera en la que se maneja el agua, cómo se extrae esta agua y bajo qué patrones se extrae esta agua. Y esto es muy importante mencionar porque lo que está sucediendo es que se está entregando el agua, digamos, concesiones de extracción de agua sin que por un lado se han realmente monitoreado el volumen de agua que se está extrayendo, ni la forma en la que se está extrayendo. Y voy a ser un poquito más precisa en esto, es decir, cuando uno está extrayendo 24 horas, 7 días sobre 7, la inercia que se genera, la entropía que se genera, digamos, el movimiento que se genera en los flujos de agua está afectando muchísimos otros pequeños flujos de agua que se pueden encontrar en el subterráneo, ¿no? En esta dinámica de aguas subterráneas. Esto hace que empiece a jalar aguas de muchos pequeños manantiales que pudieran estar proveyendo a comunidades, pero además empieza, o sea, el hecho de que no le den tiempo de descanso hace que también jale altos niveles de, digamos, estos químicos que son naturales presentes en el subsuelo, como el arsénico o el flúor, y no están dando tiempo de que decante, de que descanse. Entonces, ahí también hay un grave problema, que es la falta de un manejo sustentable del agua subterránea. Y para ello se requiere todavía de muchísima investigación y que se invierta realmente en investigación en la dinámica de estos flujos para entonces realmente hacer una gestión controlada, limitada, y una fiscalización, digamos, de todos estos empresas transnacionales, nacionales, pero que extraen grandes volúmenes de agua, digamos, que son las mineras, las embotelladoras, las textileras, en fin, hay grandes empresas que están lucrando con el agua y que están afectando gravemente la dinámica subterránea y por ende la calidad de agua. Sí, estamos hablando con la maestra Nathalie Seguin, ingeniera en física y maestra en gestión del agua por la Universidad de Montpellier en Francia. Desde 2006 dirige Freshwater Action Network, una red de organizaciones que busca implementar el manejo sostenible y equitativo del agua, fortaleciendo las capacidades de la sociedad civil a nivel local. Maestra, comentaba usted Campeche y hablaba de los orígenes. Cuando lo hace, yo pienso en lo que pues ocurre en Campeche con las granjas porcícolas y esta contaminación que se arroja pues al medio ambiente, y me gustaría saber si ustedes también, ya mencionaba las mineras y a las refresqueras, tienen ubicados como expertos en la materia a las principales fuentes contaminantes del agua en México. Bueno, las principales fuentes contaminantes, y diría yo como de las más peligrosas por el nivel de toxicidad, serían lo que son la industria de hidrocarburos, ¿no? Las mineras y la industria de hidrocarburos, conocidas como la industria extractiva. ¿Por qué? Porque son contaminantes que difícilmente se pueden eliminar, particularmente los que tienen que ver con la fractura hidráulica. Son contaminantes que hoy en día no tienen forma de limpiarse, ¿no? Entonces, una vez que estos contaminantes, que estos tóxicos entran al subsuelo y digo, finalmente terminarán por entrar, porque por más que dicen que las aguas de retorno de estas fracturas hidráulicas, que son, digamos, inyecciones de grandes volúmenes de agua con una mezcla de tóxicos y arenas
que inyectan con alta presión para fracturar una roca, regresa a esta agua, y estas aguas le llaman aguas de retorno, que normalmente tendrían que estar confinadas en lo que le llaman pozos de confinamiento, o no recuerdo bien el nombre técnico, pero que serían pozos de concreto, pero hay que saber que el concreto es poroso también, y que eventualmente, y sobre todo en zonas telúricas, esto terminará fracturándose y terminará permeando. Entonces, esto a la larga genera intromisión, digamos, de estos contaminantes. Esto digamos, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, estas aguas de retorno son puestas en como albercas ahí para que decanten, sin embargo, creo que es el 30% más o menos de estos tóxicos son volátiles, entonces están perdiéndose en el aire, ¿no? Contaminando también el aire. Entonces, bueno, eso por un lado. Ahora, sin duda las granjas porcícolas son una fuente de contaminación en toda la zona peninsular, ¿no? Campeche sin duda es una de ellas, pero en ese sentido existen formas de trabajar, o sea, lo que es la contaminación de materia fecal orgánica es fácilmente controlable, y se tendría que obligar a todas estas empresas porcícolas el tratamiento adecuado de estas heces para que justamente no estén permeando tan fácilmente el subsuelo de esa región. Cabe mencionar, ¿no?, que esa región es una zona kárstica en donde tienes una geología que es muy porosa y está transminando de una forma muy rápida cualquier contaminante que pudiera, digamos, tirarse, ¿no?, en esas superficies. Entonces, eso hace también que estas zonas sean como más delicadas, y afortunadamente hoy en día la NOM 001 de la Semarnat pues reconoce estas zonas kársticas y ha aumentado, digamos, los niveles permitidos, ¿no?, de contaminación. Entonces, bueno, ahí ya son pasitos que vamos adelantando. Pero, bueno, también tenemos lo que es la contaminación de la industria textil, que tiene contaminantes que también afectan fuertemente los cursos de agua. Tenemos la contaminación de los agroquímicos, que es muy grave porque realmente o sea, se repanden estos agroquímicos y finalmente lo que termina pasando es que se van percolando y van entrando en la tierra, y no solamente contaminan tierra, sino que terminan, puesto que hay también un uso muy poco racional del agua en la agroindustria, se va también contaminando estos cursos de agua, ¿no? Porque al final termina por correr el agua a los pequeños riachuelos y así. Pero bueno, creo que la más y más peligrosa es la industria extractiva, a la cual se tendría que estar ya tomando medidas muchísimo más fuertes de control de contaminación en puntos de vertido, por ejemplo. Esto es algo que ya no puede postergarse más, y que tendría que entrar justamente en la reglamentación de esta nueva Ley General de Agua, que tendría que abrogar completamente la Ley de Aguas Nacionales, que hoy en día ha permitido justamente este acaparamiento de agua, ha permitido estos altos niveles de contaminación, porque al final de cuentas estas empresas pueden contaminar, las pueden multar, pagan la multa, y sin embargo no hacen la remediación, y queda impune, ¿no? Al final el acto, diría yo, vandálico, ¿no? Porque realmente es un acto criminal el estar contaminando, como lo que sucedió en el río Sonora, ¿no? Contaminando un río completo que permite vivir a decenas o incluso centenas de comunidades. Pues no le pasa nada y le siguen dando las concesiones de agua. Entonces, creo que ahí tiene que haber una revisión de cómo se maneja, digamos, las concesiones con el cumplimiento de la ley, ¿no? Para mí ese es un punto muy importante que tiene que existir en la nueva Ley General de Aguas.
Maestra, teniendo en cuenta, pues sí, que toda esta industria ya está muy focalizada, muy, digamos, que se sabe, ¿no? Que son los grandes contaminantes, nos habla de las industrias extractivas, pero también otro tipo de producción. Y la gente, bueno, pues conoce, ¿no? Si vive cerca de un corredor industrial, pues sabe que ahí están asentadas estas industrias. Además, se tiene este monitoreo ya donde se reporta que 598 municipios tendrían al menos afectación por coliformes fecales, además de, bueno, de lo que ya sabemos, 198 con el tema de arsénico y 227 con fluoruros. Si las personas pudieran acceder a este monitoreo y revisar si su zona tiene ya identificados estos elementos en su agua potable, o incluso, pues sí, por este conocimiento que se tiene de que ahí están asentadas las industrias, ¿qué podrían hacer? O sea, ¿cuál sería la recomendación para alguien que apenas se está enterando que es probable que el agua que llega a su casa de forma entubada pues está contaminada? ¿Cuál sería, digamos, el camino que deberían de seguir las personas al enterarse de esto? Pues mira, lo primero, bueno, invitaría yo a las personas a que entren a la página de Agua en Escuelas, aguaenescuelas.org, aguaenescuelas.mx, porque bueno, ahí justamente en la parte final de esta página tenemos una sección que se llama Actúa, ¿no? Y hay, digamos, información para estudiantes y familia, para los propios docentes y las autoridades escolares, y también hay información, digamos, para las autoridades gubernamentales, donde justamente se les recuerda que tienen digamos, la obligación de proveer de agua y saneamiento a las comunidades, de forma en la que el aspecto de calidad de agua sea asegurado. Y en ese sentido me gustaría recordar que en 2012 México aprobó incluso incluyó en la Constitución, reformó la Constitución para reconocer el derecho humano al agua. A través del artículo primero se reconoce el derecho a saneamiento, y eso bueno, es un tecnicismo, pero que es importante saber que en la Constitución se reconoce tanto el derecho humano al acceso al agua como el derecho humano al acceso al saneamiento, siendo este un derecho, digamos, reconocido a nivel internacional, ¿no? Pero bueno, regresando al tema del derecho humano como tal, es importante entender que los derechos humanos tienen asociados el derecho a la información. Y eso es muy importante entender, porque un derecho humano, digamos, nada más reconocido en papel, pues no sirve de mucho si no lo hacemos nosotros como ciudadanos activo, ¿no? Y en ese sentido es clave informarse. Entonces, por eso primero los invitaría a conocer esta plataforma, aguaenescuelas.mx, y ahí vamos orientando también y damos la posibilidad de que nos contacten para que podamos también ir revisando caso a caso. Sin embargo, algo que es muy importante es saber que las autoridades locales, municipales, tienen la obligación de proveer un agua en calidad. ¿Y esto qué significa? Bueno, tiene que no tener olores, no tener sabores y que no tenga ningún tipo de contaminación que afecte la salud. Entonces, en ese sentido, tienen la obligación de poder asegurar eso. Pero si además de esto asociamos el derecho a la información, el derecho a la participación, que son derechos, son, digamos, principios asociados a los derechos humanos, entonces tienen también que cumplir con el estar brindando una información que sea accesible. ¿Eso qué quiere decir? Que se entienda. Que nosotros como ciudadanos no tenemos que ser doctores ni ingenieros para entender la información que nos están dando. Nos tienen que dar una información en donde entendamos fácilmente qué es un agua, que me puedo beber o que no me puedo beber, ¿no? Y están, digamos, los parámetros que la norma 127, en este caso, solicita. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es ir con los que proveen el agua y que normalmente tienen un sistema de potabilización, estar solicitando al menos que cada mes estén dando un informe sobre la calidad de agua.
por ejemplo, esta es una de las acciones que a nivel municipio se puede establecer. Y pues en caso de que se nieguen, entonces se puede apelar, porque realmente es una obligación por parte de las autoridades de estar informando sobre esto. Entonces, bueno, son algunos elementos que se pueden hacer, pero bueno, insisto, creo que la ciudadanía tiene que ir conociendo y sabiendo que es su derecho conocer la calidad de agua que se les está proveyendo y en caso, y tener, digamos, una actualización de manera continua. De hecho, en varios países esta información está en línea de manera diaria, porque claro, un sistema de distribución de agua a nivel ciudad, normalmente están haciendo estos exámenes una o incluso 2 veces al día. El sistema de aguas de la Ciudad de México hace estos exámenes. Yo no sé por qué no se están publicando de manera cotidiana. Esto es otra cosa que tendríamos que estar exigiendo, tener esta información de manera clara y oportuna. Y bueno, el problema es luego ver a partir del punto de donde ellos hacen este tipo de monitoreo, ver por dónde recorre el agua, por dónde pasa el agua hasta llegar a las casas, porque otro punto de contaminación que puede llegar a haber en los hogares es que como no tenemos un sistema con la presión suficiente para estar entregando el agua, digamos, de manera continua, la mayoría de nosotros tenemos cisternas y tinacos, ¿no? Entonces, la población también tiene su lado de responsabilidad y de obligaciones, que es estar manteniendo y lavando estas cisternas y estos tinacos al menos una vez al año, ¿no? Para entonces evitar que haya una contaminación y asegurar que el agua que se mide, digamos, la potabilización que se hace en el punto de salida digamos, del órgano que se encarga de esta distribución, pues que llegue y se mantenga limpia hasta el punto en donde sale en nuestros hogares, ¿no? Ahora, cuando realmente hay una provisión de agua. En este caso de las escuelas, pues hay esa provisión de agua, ¿no? El problema existe en estas otras comunidades y escuelas que no tienen ese servicio y que todavía desafortunadamente son millones de personas que no cuentan con un acceso al agua, ¿no? Entonces también en ese sentido pues hay un trabajo por la ciudadanía misma, tiene que de alguna u otra manera organizarse para exigirlo como un derecho que tienen como ciudadanos, ¿no? Sí, maestra, y justo en este sentido hay un tema pendiente en el Congreso, que es la Ley General de Aguas, que se ha venido trabajando y que vemos cierta resistencia, o más bien demasiada resistencia, para aprobar una ley que se hizo desde la sociedad civil, atendiendo las necesidades de las distintas comunidades y del pueblo en general, atendiendo los grupos vulnerables, los grupos donde hay mayor pobreza, los grupos indígenas, y esto está atorado. Pensamos que se iba a dar en la legislatura pasada, pero no ha ocurrido, y me gustaría que nos comentara al respecto qué es lo que, pues ustedes que han estado al tanto de todo esto, qué es lo que está pasando en el Congreso. Pues es muy grave ver la resistencia que existe por, digamos, finalmente aprobar una ley que tiene más de, pues ya casi 9 años esperando ser aprobada. La reforma de 2012 justamente daba 1 año para poder aprobarse una ley general de aguas, y esto es importante de entender, son tecnicismos, pero son importantes de comprender, porque una ley general de aguas es una ley que revisa la gestión de toda el agua en todas sus formas, y digamos todos los segmentos del ciclo del agua, ¿no? Estamos hablando del agua, no nada más el agua para la provisión del servicio de agua y saneamiento, sino la gestión en sí, la gestión amplia del agua. Estamos hablando de agua superficial, estamos hablando de agua de lluvia, estamos hablando de agua subterránea, estamos hablando de los diversos usos. Entonces, la Ley General de Agua es una ley que tiene que revisar y plantear una nueva
manera de gestionar el agua para asegurar que el derecho humano al agua y el saneamiento sea cumplido, ¿no? Y han intentado desvirtuar esto de todas las formas posibles, han intentado decir que el derecho humano al agua y saneamiento solamente tiene que ver con los servicios de agua potable y saneamiento, y claro que no. ¿Cómo puedes asegurar tener agua para esta generación y las siguientes generaciones si no revisas tu modelo de gestión de agua para asegurar que vaya a ser sostenible en el tiempo? No hay manera de no revisar la manera en la que se está manejando el agua en el país, que es terriblemente discrecional desde un punto de vista del agua subterránea. Es para mí el gran botín de muchos sectores, y no quieren que realmente se meta uno a gestionar, a manejar de manera sostenible el agua subterránea. Para mí es el gran meollo. Y por el otro lado, otro elemento muy importante de esta Ley General de Agua es reconocer a todos aquellos, asociaciones comunitarias, comités comunitarios, comités de agua que se las han arreglado, que han tenido que, por falta de una provisión por parte del municipio, han tenido que resolver su situación de agua en cada una de las comunidades. Y todas estas comités, asociaciones de agua rurales tienen ya toda una pequeña o grande infraestructura. Esto es en zonas periurbanas, en zonas rurales, que deben de ser reconocidas y deben incluso de ser integradas en este modelo de gestión, deben de ser reconocidas como esa instancia que ha hecho mucho para su propia comunidad, y que hoy en día necesita de inversión del Estado, inversión pública, para fortalecer estos comités comunitarios y puedan realmente llegar a cumplir los criterios que solicita el derecho humano al agua y el saneamiento, que son el de calidad, el de continuidad, el de accesibilidad, el de asequibilidad, ¿no?, que tiene que ver con el pago, porque, bueno, evidentemente manejar el agua no se puede, no es gratuito, ¿no? El agua en sí es un bien natural, sin duda, pero existe un costo, existen personas que necesitan trabajar para poder brindar esta agua en los hogares, ¿no? Ya sea una manguerita y abrir y cerrar la llave, que es una de las actividades en los comités, que implica de tiempo, ¿no? Entonces necesitan tener una inyección de fondos de inversión directa para poder fortalecer. Y esto no se puede hacer a menos que se les reconozca ante la ley, ¿no? Entonces, son elementos que tienen que entrar, y hay una reticencia muy fuerte, muy fuerte en ese sentido. A mí me parece vergonzoso, realmente ya hoy en día ya puedo decir, es vergonzoso la falta de compromiso, de entendimiento por parte de los representantes, o que se dicen representantes del pueblo en el Congreso. No puede ser que tengamos ya tantos años esperando a que se apruebe esta ley, y que peor aún no se reconozca el enorme esfuerzo que se ha hecho por parte de la ciudadanía, pero no solo de la ciudadanía. La ciudadanía inició, digamos, un proceso de consulta, un proceso de identificación de las grandes problemáticas, de las prioridades hídricas que se consideraban en todo el país. Pero luego se fue trabajando con diversos sectores, se llegó a dialogar con todos los sectores necesarios, digamos, en un diálogo multiactor y multisectorial, y sinceramente no entiendo por qué siguen frenándola, porque este diálogo sí ha dado frutos, este diálogo sí ha dado puntos medios, sí nos ha llevado digamos, a versiones de ley que son muy aceptables y que nos permitirían empezar
a vislumbrar una gestión un poco más sustentable y equitativa para nuestro país, que es fundamental porque en el momento o sea, se tiene que entender que el agua es la base de todo, de la economía, de la vida, de los ecosistemas. No hay proceso industrial que no cuente con agua, que no requiera de agua. Esto tiene que terminar de permear en todo el sector, digamos, que piensa solamente en lo económico y en el desarrollo económico de un país. Bueno, esto es fundamental. Y si no se aprueba una ley general de aguas que verdaderamente esté pensando en en cumplir, digamos, con estos derechos humanos, pero no solamente el derecho humano al agua y saneamiento. En nuestra Constitución también tenemos el derecho humano a medio ambiente sano, tenemos un derecho humano a la salud, a la alimentación sana. Es decir, tenemos que esta ley general de aguas no puede solamente estar pensando en agua y saneamiento, no puede. Tiene que pensarlo desde una transversalidad, porque el agua es transversal, el agua toca todos los sectores de esta sociedad. Entonces, nada, es vergonzoso y es urgente que los representantes del pueblo o como actúen realmente como representantes de la ciudadanía y escuchen lo que la ciudadanía está demandando. Esperemos, maestra, que en efecto pues ya esta discusión de la Ley General de Aguas pues se dé y sobre todo se apruebe, porque en efecto el agua, como usted nos dice, es la base de todo y tenemos derecho, pues un derecho humano que no es patrimonial de nadie, de la industria o de quienes están en estos puestos de representación política, pues tampoco son patrimoniales, es derechos de todos nosotros. Agradecemos mucho estas reflexiones que nos ha hecho en torno pues a esta problemática de la contaminación, pero también de lo que hace falta en México para pues ya tener un acceso claro a este derecho humano al agua. Muy buen día, maestra. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Un gusto.